Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Fabio Bertramú. Hoy voy a hacer una presentación sobre el tema de la situación del empleo en América Latina, perspectivas antes los debates sobre el futuro del trabajo. Y la idea es, más que avanzar y discutir los datos de la coyuntura, de las perspectivas de muy corto plazo, es tratar de indagar sobre algunos factores que están determinando la estructura y la evolución del empleo en América Latina y relacionarlo con los debates actuales que estamos presenciando sobre el tema del futuro del trabajo. Seguramente ustedes han estado viendo muchos artículos que están saliendo en la prensa, en las revistas especializadas, sobre el impacto que está teniendo la tecnología, la automatización, la digitalización en la forma de organizar la producción y en el trabajo y consecuentemente en las características de los empleos. A modo de ejemplo, hay esta revista tan conocida norteamericana de New Yorker, en el mes pasado tiene esa etapa donde deja al ser humano como marginalizado dependiendo de los robots. Hay una introducción, una forma de motivar esta discusión sobre los impactos que podría tener la incorporación de tecnología y el desarrollo de la tecnología en la cotidianeidad de las actividades productivas, actividades sociales. También seguramente habrán visto varios artículos sobre las discusiones del impacto que tendrá en la cantidad y en la forma que tendrán los empleos, como también las discusiones sobre el nivel de destrucción de empleos que produce la automatización. Ustedes también sabrán que este no es un debate nuevo en la historia económica, estamos hablando de una revolución industrial 4.0, en las tres revoluciones industriales anteriores hubieron debates similares respecto a las posibilidades de llegar a una situación donde hubiera un fin del empleo, fin del trabajo, pero eso nunca se materializó y en realidad lo que ha sucedido en la historia es que efectivamente hay ciertos empleos que han desaparecido, pero con la incorporación de tecnología se generan nuevos empleos. Estos debates también se han extendido a ciertas, o han tomado parte del debate ciertas figuras públicas. Hay un titular de Bill Gates sugiriendo que las tecnologías que incorporan o las actividades económicas que incorporan a robots, automatización, inteligencia artificial, deberían pagar impuestos al ingreso, deberían tener impuestos especiales, en el sentido que producen efectivamente una suerte de costo social al destruir los empleos y al desplazar a trabajadores. Esto quiere decir que la política también tributaria podría tener alguna utilidad en quizás ralentizar el efecto de destrucción de empleos en ciertas actividades productivas, ¿no? Similarmente, hay un debate de cómo esto está impactando a ciertas instituciones del mundo laboral o instituciones de la protección social y seguramente habrán leído varios artículos sobre la preocupación que hay en la necesidad de repensar el sistema educativo, el sistema de formación profesional, el sistema de formación para el trabajo, debido a estos cambios tecnológicos, como también el impacto que tiene en la sostenibilidad de la protección social. Ahí tienen un artículo también reciente del País donde sugiere que los robots o las actividades económicas que incorporan tecnología avanzada y que destruyen empleos deberían
cotizar a la seguridad social, en el sentido que hay una relación de intercambio, un trade-off entre estos avances en materia de cambio de organización de la producción y la posibilidad de generar recursos de las cotizaciones de los trabajadores para la seguridad social. Entonces, eso es parte también del debate actual y que me gustaría comentar más adelante. Bueno, entonces, a modo introductorio, quería compartir esta motivación. Creo que hay suficiente discusión actualmente sobre los impactos que está teniendo esto en los debates. Sin embargo, muchos de los números y de las apreciaciones respecto al impacto real que puede tener en el mercado de trabajo se basan en estimaciones, en ciertas conjeturas, en ciertos supuestos. Mucha de la discusión surge de este documento y este estudio que produjeron dos economistas de la Universidad de Oxford, Frey y Osborne, que hicieron una primera estimación del impacto que tendría la destrucción de ciertos puestos de trabajo, la incorporación de tecnología, de automatización, digitalización. Entonces ahí hablaban en ciertos rangos de aproximadamente 50-60% de los empleos que desaparecerían en las próximas décadas, y también hacían un ranking de cuáles serían los empleos que serían más susceptibles de ser afectados por estos cambios tecnológicos. Entonces, sugería que ciertas actividades o ciertas profesiones como la de contador a nivel profesional o ciertos operarios podrían ser reemplazados rápidamente por la automatización, y otras serían más difíciles, por ejemplo, los especialistas en ventas, por ejemplo, los entrenadores personales, los personal trainers, serían menos susceptibles de ser reemplazados porque está mucho más personalizada la actividad y la venta de ese servicio. Bueno, pero todas estas discusiones a nivel agregado del impacto que tienen, por ahora creo que tienen una cierta cantidad de supuestos, y por otro lado también tenemos un desconocimiento fuerte de cómo va a ser la generación de estos nuevos empleos al incorporarse la tecnología, al desarrollarse la tecnología. Hay una cantidad de empleos que existen actualmente a raíz de la extensión, por ejemplo, del empleo a través de el uso de plataformas digitales que, por supuesto, hace 5, incluso 10 años atrás era impensado, no había una previsión sobre la generación de estos empleos. Bueno, déjenme empezar entonces luego esta motivación con lo que sería o lo que podríamos identificar como 10 tendencias que afectan la situación del empleo que deberíamos ir considerando seriamente en un marco de análisis de la situación y las perspectivas del empleo en América Latina. Me gustaría empezar con una variable estructural muy importante que tiene que ver con lo demográfico. Ustedes saben que la región tuvo durante las últimas décadas y posiblemente varios países que tendrán para las próximas 2 o 3 décadas el beneficio del denominado bono demográfico. Esto refiere a la situación en donde tenemos una parte de la población que conforma la población económicamente activa que supera fuertemente a la población que es dependiente, en el sentido que son niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Y esto fundamentalmente se producía esta situación de ventana demográfica para poder tener un impacto fuerte en el mercado de trabajo y en el desarrollo económico con el aporte que hace la fuerza de trabajo, fundamentalmente porque la población adulta mayor era relativamente baja y la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo en la mayoría de los países de la región era muy alta. De hecho, este gráfico que muestra las tendencias de lo que son la población total, ven que en América Latina el
pico más alto se logrará aproximadamente en el año 2050 y luego se proyecta una disminución paulatina de la población desde 700 y algo millones hasta una cifra un poco menor que esos 700 millones hacia el 2100. Pero claramente la composición, la estructura de la población va a cambiar sustancialmente. Las otras dos líneas que ustedes pueden ver tienen que ver con la evolución de la proporción de las personas de 15 a 29 años, una de las definiciones de población juvenil, y verán que la incorporación de jóvenes ya comenzó a caer en forma más creciente a partir de esta década, y se proyecta que hacia el 2050 la incorporación de jóvenes sea menor que la incorporación de personas al grupo etario de 60 años y más. O sea que claramente nos estamos moviendo hacia una estructura poblacional donde vamos a tener más envejecida. Entre paréntesis, hay una enorme heterogeneidad. Si uno analiza país por país, hay países que están mucho más avanzados en la transición demográfica, como son los países del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay y también Cuba, y otros que todavía tienen una población relativamente joven y ese bono demográfico se va a extender un poco más en el tiempo. Por ejemplo, acá en la subregión del Cono Sur, el caso de Paraguay es muy notorio, pero no exclusivamente. Entonces, en ese sentido, esto también pone ciertos condicionamientos, abre ciertas oportunidades y ciertos riesgos para el desempeño del mercado de trabajo y del empleo. La oportunidad se va a generar en el sentido que va a haber menos ingreso a la población económicamente activa en muchos países. Esto va a generar también las posibilidades de reducir algunos índices de desempleo y generar más oportunidades de las personas que están en el mercado de trabajo, pero a la vez también al extenderse la vida laboral y a tener menos jóvenes y más adultos mayores, va a haber que repensar también las políticas de educación y protección social y también la composición del gasto social, en donde la demanda que va a tener el sistema educativo va a ser menor y seguramente la demanda de recursos fiscales de la protección social para poder pagar pensiones y para poder afrontar los gastos de salud, los costos de salud de la persona adulta mayor va a ser mucho mayor. Entonces, esta transición no está muy claro cómo los países van a ir recomponiendo ese gasto de protección social y también el impacto que van a tener y la necesidad que van a tener las instituciones de la seguridad social o que están responsables del gasto social en reconvertirse para atender esas nuevas demandas. La segunda característica que tenemos que tener en cuenta y que tiene un impacto muy fuerte sobre la situación del empleo actual y seguramente esta característica estructural que tiene la economía de América Latina no va a cambiar mucho en el corto plazo, tiene que ver con el crecimiento tradicionalmente volátil que ha tenido la región. Independientemente del nivel de crecimiento que ha sido variable de acuerdo a las décadas y de acuerdo a los periodos, siempre ha habido mucha volatilidad en el crecimiento de la economía. Esto quiere decir que pasamos de momentos donde la economía crece a tasas relativamente más altas, a tasas donde hay crisis y donde el producto bruto cae en forma pronunciada. Entonces ahí este gráfico tiene varias décadas, desde el año 60 hasta la década del 2000, muestra claramente cómo ha ido oscilando el nivel de crecimiento, incluso hasta los 70, donde el crecimiento era alto, casi alcanzaba en promedio el 6% de la región, también estaba sujeto a bastante volatilidad, y después en periodos también donde ha habido bajo nivel de crecimiento, como ha sido los 80 y como ha sido al principio de los 2000, también muchas oscilaciones. Y esto también genera un impacto fuerte en la economía en distintos aspectos, porque somete al mercado laboral a cambios distintos en la demanda de trabajo. También la oferta de trabajo se ajusta en forma
importante respecto a cómo cambian los indicadores de crecimiento y el impacto que tienen los ingresos. Ahí se activa lo que uno llama como fuerza secundaria de trabajo, o aquellos trabajadores que están inactivos, que frente a una crisis económica se incorporan al mercado de trabajo y a veces profundizan o incrementan la situación cíclica que presentan indicadores como el desempleo, la informalidad, el subempleo. Al incorporarse trabajadores frente a una crisis económica para poder mantener los ingresos de los hogares, tiene un impacto también en la oferta de trabajo. Entonces, la alta volatilidad tiene impactos sobre la demanda, más directamente e indirectamente sobre la oferta de trabajo, generando también ciclos pronunciados en los indicadores del mercado de trabajo. El tercer, bueno, y antes de pasar al tercer tema, mencionar también las proyecciones que tenemos para los próximos años, los próximos 5 años, 10 años. Veníamos de una década de los 2000, que a partir del 2003 la economía de América Latina tuvo una década excepcional, con progresos en crecimiento, de progreso social y progreso económico, por supuesto con la heterogeneidad característica que tenemos entre países y hacia dentro de los países, pero hacia 2014, cuando ya era notorio la desaceleración económica debido al cambio del ciclo del precio de los commodities a nivel internacional, que se produce a partir del 2011, 2012, había una expectativa de crecimiento que estimaba el Fondo Monetario Internacional, en donde la economía podría haber convergido más o menos a un 3% de crecimiento. Bueno, esto no se produjo y las nuevas estimaciones, las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, como también de la CEPAL, han tenido que ser a la baja y las perspectivas de crecimiento o de alcanzar una tasa de crecimiento del 3% se han postergado en el tiempo, y esto también condiciona bastante la situación que genera en el empleo para los próximos años. Bueno, vayamos al tercer elemento que me parece fundamental para entender la estructura del empleo que tenemos en la región, y tiene que ver con las brechas de productividad que presentamos y que están justificadas por varias razones. Una, este gráfico lo que trata de simplificar, hay varios indicadores que tratan de mostrar o que pueden mostrar el tema del nivel de productividad y las tendencias de la productividad en su conjunto para la región, y este es un gráfico que utiliza una metodología que normalmente se utiliza para ver estas distancias que hay respecto a la productividad de Estados Unidos. Entonces, normalmente se toma como referencia la productividad de Estados Unidos, y en base a eso se hace una estimación de cuál es la brecha que tienen los distintos países y también los cambios en las tendencias. Y este es un estudio del BID hace unos años atrás, donde indagaron, el título es La Era de la Productividad, y indagaron justamente cuáles han sido las brechas que se han generado en un periodo relativamente largo, en 45 años, tomando los 60 del año 2005, y ahí se ve claramente cómo, en general, la mayoría de los países de América Latina, salvo algunas excepciones, Chile, un poquito Panamá, lograron reducir la brecha de productividad con Estados Unidos. En la mayoría de los países de la región, ellos están con esas barras rojas de forma negativa, se distanciaron aún más del nivel de productividad promedio que tiene la economía de Estados Unidos. Sin embargo, observamos que otras economías asiáticas como China, Japón, Corea, India, lograron cerrar esa brecha de productividad. Una de las razones tiene que ver con esta
alta volatilidad que ha tenido el crecimiento en América Latina, que mostré anteriormente, pero también el tipo de políticas productivas y el tipo de estructura productiva que tiene la región hace que las brechas de productividad sean muy difíciles de cerrar y esta tendencia que haya habido, que en el gráfico siguiente muestra cómo relativamente hemos tenido respecto a Estados Unidos una productividad hasta los años 2000 constante, donde no hemos podido cerrar esa brecha de productividad. Se cerró marginalmente un poco en la línea roja en los años 2000, donde hubo la oportunidad de tener un auge en muchas actividades económicas. Sin embargo, si uno observa las tendencias que han tenido otros países en el mundo, especialmente en Asia y Pacífico, uno observa que la productividad en términos relativos han logrado cerrar esa brecha con Estados Unidos. Entonces, ahora voy a comentar algunos de estos factores que han estado influyendo en esa brecha de productividad. Uno de ellos, y el punto 4 que me gustaría destacar, que tenemos en la estructura económica, si uno mira la estructura de empresas y el empleo lo caracteriza por el tamaño de empresas, claramente tenemos un sesgo hacia una gran cantidad de empleo generado en microempresas y en cuenta propia, en unidades unipersonales, ya sean pequeños empresarios unipersonales o trabajadores cuentapropistas que realizan servicios a empresas o a los hogares. En este sentido, casi el 55% del empleo está centrado en unidades económicas de menos de 10 trabajadores, y esto hace que la escala y el nivel de productividad que puedan alcanzar estas empresas y el aporte que pueden hacer los trabajadores a la productividad agregada sea muy bajo, sea relativamente bajo. Y esto es una de las explicaciones importantes que denotan que a nivel agregado tengamos unas tasas de crecimiento de la productividad muy bajas, porque no hemos logrado romper este sesgo que tiene la organización del empleo por tamaño de empresa. Fíjense también que en este estudio del año 2015 observamos que la proporción del empleo en las empresas medianas es muy pequeña, y esto hace que afecte también la posibilidad de construir cadenas productivas donde las pequeñas empresas puedan conectarse con empresas de mayor tamaño, empresas medianas, empresas más grandes, y tener un círculo virtuoso de crecimiento de la productividad en esas cadenas productivas. Entonces, claramente ahí tenemos un tema de políticas productivas, de organización también empresarial y de otras políticas que afectan el entorno del desarrollo de las empresas que no permiten generar ese círculo virtuoso. El quinto punto que me gustaría destacar tiene que ver con las brechas que tenemos en materia de educación, competencias e innovación. Esto sigue siendo alta, si uno también los compara con los países más desarrollados, los países de la OCDE, y han disminuido marginalmente muy poco. O sea, hay progresos importantes, por ejemplo, en el nivel de escolarización. Hoy tenemos generaciones que están mucho mejor formadas que las generaciones anteriores, o sea, han podido completar sus estudios, especialmente los estudios a nivel primario y a nivel medio, pero las brechas en términos de las competencias que tienen estos jóvenes que se van incorporando en el mercado de trabajo todavía denotan una brecha importante. Yo no soy muy proclive a hacer estas comparaciones con las encuestas PISA, pero me resultó interesante mostrarles este gráfico que tiene los datos para 3 países de la región, Chile, Colombia y Brasil, que muestran un poquito la brecha que hay entre estos 3 países de América Latina y la OCDE, especialmente en lo que tiene que ver con las habilidades en las habilidades digitales y en otras disciplinas que un poco denotan las restricciones que las empresas se enfrentan en el mercado de trabajo también para incorporar trabajadores con las habilidades y las calificaciones que requeriría para tener un nivel de competitividad a nivel internacional más alto.
claramente ahí tenemos una reflexión importante, el debate sobre el futuro de la educación en la región está abierto, hay una discusión importante sobre la necesidad de renovar y de actualizar los modelos de aprendizaje, la necesidad en materias que tienen que ver más estrictamente con el mercado de trabajo, de reformular la formación para el trabajo. Hay brechas importantes detectadas, reconocidas por los países en materia de formación técnica. Los jóvenes no tienen muchas oportunidades y tampoco encuentran demasiado atractivo la posibilidad de realizar formación técnica frente a la alternativa de tener una trayectoria de formación más tradicional, de formación general, y esto impone también ciertas restricciones a las habilidades que tienen los jóvenes que enfrentan este mercado de trabajo tan cambiante. Déjenme pasar, antes de pasar al punto 6, también, y dado que estamos hablando de los jóvenes, también ver esta estructura en relación a la actividad e inactividad de los jóvenes en la región. Esto es parte de un documento reciente que ha publicado Cinterfor, que es el Centro Interamericano para la Formación Profesional de América Latina, de la OIT, y muestra un poco cómo también tenemos una alta incidencia en los jóvenes en la proporción de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto también no es un indicador que refleja plenamente las dificultades y la situación de los jóvenes en esa categoría, porque sabemos que en la categoría de los denominados MINI también están sobre representadas las mujeres, y las mujeres en ese caso, la gran mayoría, aproximadamente entre 60 y 70% en realidad, están haciendo actividades productivas para los hogares, ya sea en materia de cuidados o son madres, están en un proceso con la maternidad, o sea, son madres jóvenes, o están realizando tareas de cuidado y aportando a la economía del hogar. En ese sentido, la categoría NINI tiende a estigmatizar la situación de los jóvenes en ese segmento, pero en realidad no es que no están aportando al bienestar familiar y haciendo actividades, sino que están haciendo actividades no remuneradas en el mercado de trabajo. Pero, sin embargo, esta categoría lo que hace también es jugarles en contra para cuando los jóvenes, en este caso las mujeres, quieren ingresar en el mercado de trabajo y son penalizadas por no haber participado más activamente o haberse involucrado más activamente en las actividades económicas orientadas al mercado. Sí vemos ahí que ha habido también una relativa estabilidad en los últimos años de aquellos que solo estudian, aquellos que estudian y trabajan. Ha habido un pequeño aumento de aquellos que solo trabajan, de jóvenes, pero no ha habido cambios muy importantes en las tendencias de estos indicadores. Entonces, esto también lleva a la reflexión de cómo repensar las actividades de formación y de discusión de cuál es el futuro de la formación y los estudios en América Latina. Solo para mencionarles, en el caso, este es un debate global, no es solamente un debate de América Latina, incluso la presidencia del G20 de Argentina para el próximo año, para el año 2018, ha puesto este tema sobre el desarrollo de competencias y habilidades en el trabajo como uno de los temas principales para ser discutido en el grupo de empleo. Y uno de los puntos que han destacado es la necesidad de tener un trabajo conjunto entre el grupo de educación y el grupo de empleo. Y es un ámbito en donde tenemos todavía mucho para progresar en materia de coordinación y de articulación de una política más integrada entre el sistema educativo y el sistema de formación para el trabajo. Bueno, ahora déjenme pasar al sexto punto de esta enumeración de los 10 ámbitos donde tenemos que considerar como restricciones o como características para el futuro del trabajo en América Latina.
y refiere a la alta incidencia que tiene la informalidad en la región. Este es un tema persistente cuando uno hace el análisis del mercado de trabajo de los países de América Latina, incluso en todos los países de la región, aún con las diferencias tan importantes que hay en la incidencia de informalidad en la región. Para comentar, la semana pasada estuve en un taller con el Ministerio de Trabajo de Uruguay, que es uno de los países que tiene la menor incidencia a nivel regional. Incluso en este país hay una preocupación muy importante y reconocen el desafío de seguir reduciendo la informalidad y las condiciones de precariedad que tiene todo un segmento que alcanza entre el 15 y el 20% de los ocupados del país. En el otro extremo tenemos países donde la incidencia de informalidad alcanza el 60 o más de los ocupados. Esto pone también un condicionante muy fuerte a la posibilidad justamente de incrementar la productividad y de mejorar el bienestar de los trabajadores y de las familias que se desenvuelven en una economía informal. Ahí tenemos en el gráfico la evolución por varias décadas, de los años 50, de lo que se denomina el empleo informal y el sector informal. El sector informal representa la caracterización tradicional que tenía la OIT antes que se reformulara la definición de empleo informal a principios de los años 2000. El sector informal refiere a las unidades económicas que están en la economía informal, o sea, ya sean fundamentalmente microempresas, trabajadores que realizan actividades económicas en el hogar, y los trabajadores no remunerados. Entonces el sector informal ha sido la medición tradicional que teníamos de la informalidad hasta la década pasada, y a partir de la década pasada se incorporó también a la definición y ahora como empleo informal, no solamente el sector informal, sino también la informalidad que se genera en las empresas formales. En este sentido, todos los trabajadores asalariados que no están registrados a la Seguridad Social, o que no hacen cotizaciones de Seguridad Social, o que no cumplen con algunos de los requisitos de la regulación laboral, son considerados también empleos informales. Por eso el nivel de empleo informal es un poco más alto que el sector informal. O sea, el sector informal contiene las actividades económicas en empresas informales y el empleo informal incorpora también al sector informal más los empleos que tienen las empresas formales. En ese sentido, hubo un crecimiento muy importante a partir de los años 80 en la informalidad, esto debido a la crisis de la deuda y al ajuste estructural que se produjo en la región de los años 80, que continuó en los años 90, y recién a partir de los años 2000, con la recuperación de la economía, se estabiliza el porcentaje de informalidad y se logra revertir a partir del año 2004-2005. Muchos países logran, a partir de la creación de más empleo formal, o sea, la nueva generación de empleo estuvo marcada por un crecimiento de empresas formales y de crecimiento del empleo formal, y además por la mejora de cierta institucionalidad laboral que permitió formalizar los empleos informales. Es un proceso conjunto que a nivel agregado impactó muy fuertemente en los niveles de formalización, ya sea de creación directa de empleo formal y de formalización de empleos informales. Para dar un ejemplo muy puntual, en algunos países progresaron en formalizar el trabajo doméstico. Esto vino de la mano también de la Convención 189 de la OIT para trabajadores y trabajadoras domésticas, que fue adoptada por varios países y donde comprometía a los países a adecuar la legislación nacional para regular el trabajo doméstico y también para promover su formalización. Entonces, en algunos países tuvo un impacto muy considerable. Nuevamente recurro a un ejemplo de la región del Cono Sur. En el caso de Uruguay, hoy Uruguay tiene 2 de cada 3 trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente mujeres, del trabajo doméstico formalizadas, o sea que tienen
contrato están cotizando a la seguridad social. Y esto creció casi un 50% en menos de una década la formalización de ese segmento del mercado de trabajo. Otros países han progresado también, con menos, el desempeño no ha sido tan alto como el caso de Uruguay, y tenemos también otro conjunto de países en donde prácticamente no ha habido avances. Hay un ejemplo muy representativo de la región, que es el caso de México. Hay debates actuales sobre la necesidad en México de ratificar el convenio 189 sobre trabajadoras domésticas, pero si uno observa las estadísticas de formalización del trabajo doméstico en México, uno encuentra que es solo una de cada 100 trabajadoras domésticas está registrada en la seguridad social. O sea que hay una brecha enorme de cobertura y de formalización en ese segmento tan crítico del empleo, ¿no? Del empleo asalariado. Otro segmento crítico del empleo asalariado donde la informalidad es muy alta es el empleo rural, y ahí también hay distintas experiencias con avances algunos más concretos, como el caso de Costa Rica, en el caso de Brasil, pero en la mayoría de los países todavía existe una importante nivel de informalidad en ese sector. Hay otros sectores urbanos, de la economía urbana, que siguen denotando también una alta informalidad, por ejemplo, en los servicios y en la construcción. Tradicionalmente uno observa nivel de informalidad muy alta, por distintas razones. Una tiene que ver justamente porque los sectores están dominados por pequeñas empresas, la fiscalización y las posibilidades de formalización de la unidad económica son mucho más limitadas. Entonces, relacionado también con la informalidad, me gustaría mencionar la situación de la estructura del empleo, ¿no? Que esto se relaciona mucho también con lo que mencioné anteriormente, la imposibilidad de la economía regional de pegar un salto en productividad, porque justamente la estructura del empleo, ya sea, y es el otro lado de la moneda de la estructura por empresa, del empleo por empresa, es ver por el tipo de empleo, y uno puede observar claramente la alta incidencia que tiene el trabajo por cuenta propia, el cuentapropismo. Incluso si uno sumara también a los empleadores y tuviera una dimensión más agregada de lo que es el trabajo independiente, entre 2 y 3 trabajadores en la región se encuentran trabajando como cuentapropistas. Y nuevamente menciono el tema de la gran heterogeneidad. Uno observa en un extremo países como Costa Rica, como Uruguay, donde solamente o menos de 2 de cada 3 trabajadores están en el cuentapropismo, pero en otro extremo, en otros países como Colombia y Venezuela, casi 4 trabajadores de cada 10 se encuentran en cuentapropismo. Entonces esto impone restricciones importantes en materia de la productividad agregada, pero también desafíos importantes para la regulación laboral. Es muy difícil tener una regulación y que se pueda cumplir para el cuentapropismo, y una de las variables que denota más claramente es eso, es la afiliación o la cobertura de seguridad social para estos trabajadores. Aún aquellos países que tienen regímenes especiales o tienen un mandato de contribución obligatoria para los trabajadores independientes, tienen unas coberturas relativamente bajas. Y acá puedo mencionar el caso de Argentina, que tiene hace muchas décadas un régimen para los trabajadores autónomos, un régimen para los trabajadores cuentapropistas de bajos ingresos, pero las coberturas todavía son relativamente bajas para el tamaño que tiene este segmento del mercado de trabajo. Pero también para mencionar la incidencia, por ejemplo, el empleo asalariado normalmente lo caracterizamos con mayores posibilidades de ser cubiertos por la seguridad social, especialmente a lo que es el empleo público, pero aún ahí, en segmentos donde la afiliación y la cobertura de la seguridad social sería relativamente más fácil por su capacidad contributiva, por las posibilidades de fiscalizar y de tener una institucionalidad que vele por la protección de esos trabajadores. Aún en esos segmentos uno observa brechas de cobertura muy importantes. Esto se relaciona con el punto 8 que quiero mencionar también como característica
importante en el mercado de trabajo, que refiere y que se vincula con la informalidad y que refiere a los progresos que hubo en la última década en términos de cobertura contributiva de la seguridad social. Este gráfico tradicional de 45 grados que muestra en el eje horizontal la cobertura hacia el año 2005, o sea, el porcentaje de trabajadores ocupados que cotiza a pensiones. Es parte de un informe que saldrá a principios de 2018, ahí dice fuente de 2017, pero el informe saldrá como panorama de la seguridad social en América Latina la primera semana de marzo, y ahí vemos cómo todos los países se encuentran por arriba de la recta de 45 grados, o sea que todos los países hicieron algún progreso en términos de cobertura contributiva. Esto se explica por lo que mencionaba anteriormente en las mejoras que hubo en la formalización. Nuevamente vemos una heterogeneidad muy importante. Países que tienen altas coberturas como Chile, Uruguay, Costa Rica. También hay diferencias importantes en los progresos que hicieron en los 90. Por ejemplo, Chile hizo menos progresos que Uruguay y Costa Rica en poder cerrar esas brechas de cobertura. Y este gráfico sobre la gran heterogeneidad que hay en cobertura de protección social es también un reflejo de la estructura del empleo que mencionamos anteriormente. Si uno observa, los países que tienen mejor cobertura son aquellos que tienen menos incidencia de nepotismo, tienen más participación del empleo asalariado, y dentro del empleo asalariado también tienen instituciones laborales más fuertes para poder asegurar la cobertura de la seguridad social y la registración de los contratos y todos los derechos que se derivan de tener un contrato de trabajo. Y así, lo que observamos también es que la protección social en la última década mostró progresos a nivel agregado. Esto es un gráfico que trata de sintetizar un indicador de protección social, es parte de un trabajo de Ocampo y Gómez Arteaga, que publicó la RT en el 2016, y recientemente este año salió un artículo resumido de ese estudio en la Revista Internacional de Seguridad Social, donde tratan de construir un índice de integralidad de los sistemas de protección social, atendiendo a tres variables: o sea, el nivel de cobertura, el nivel de solidaridad, medido a través de la forma de financiamiento que tiene el sistema, y el nivel de gasto social que tiene comprometido ese sistema de protección social. Fíjense que la línea roja muestra este indicador para el año 2012, los puntos azules para el 2002. Fíjense que todos los países, por ejemplo, mostraron progresos, o sea, subieron en ese indicador. Algunos hicieron un progreso mucho más sustancial. Fíjense que aquellos países que están identificados como un sistema de protección social de nivel intermedio, la mayoría pegó un salto importante. El caso de Perú, el caso de Colombia, incluso el caso de Ecuador, República Dominicana, hicieron saltos importantes en materia de cobertura y de mayor gasto en la protección social, pero sin embargo observamos que todavía hay brechas muy importantes en aquellos que tienen, podrían decirse que tienen un sistema más integral, que comprometen una mayor cantidad de recursos, aunque uno podría cuestionar el nivel de solidaridad que tienen esos sistemas. Por ejemplo, en el caso de Chile, en materia del sistema de pensiones, está cuestionado el nivel de solidaridad que hay hacia dentro del sistema, pero hay una brecha muy importante en materia de protección social, y esto tiene también una estrecha relación con el bienestar de las familias, los niveles de desigualdad que presenta América Latina, y también tiene un impacto directo sobre las posibilidades de mejorar la productividad. O sea, trabajadores que no tienen cobertura de protección social claramente tienen menos productividad que los trabajadores que están cubiertos por la seguridad social y por los derechos laborales. Vamos a los últimos dos puntos. El punto 9 refiere a un fenómeno que se ha observado fundamentalmente en las economías más desarrolladas, que tiene que ver con esta discusión
posterior, hacia el final de la presentación, que haré sobre el futuro del trabajo, que tiene que ver con el crecimiento de las formas atípicas o no estándar de empleo. Ustedes conocen que la forma estándar, podemos decir, de empleo tiene que ver con la relación asalariada tradicional, donde hay un empleador, un trabajador, hay un contrato de trabajo, y donde hay cierta regulación también del tiempo de trabajo, hay cierto acceso y cobertura de las instituciones laborales, donde normalmente hay cobertura de la negociación colectiva o de algún mecanismo de regulación de salarios y de tiempo de trabajo y de otras condiciones de trabajo, como ser aquellas que refieren a la seguridad y salud y la protección contra riesgos laborales, pero lo que ha sucedido también con estos cambios en la organización de la producción y del trabajo es que están creciendo en participación una serie de tipologías de empleo que se conocían en el pasado, pero que han mostrado un incremento, y entre ellas se encuentra el empleo temporal, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal a través de agencias, la subcontratación, el trabajo por cuenta propia dependiente y las relaciones de trabajo ambiguas, ¿no? Que son las 6 tipologías que tiene un informe de la OIT sobre empleo no estándar a nivel global, que fue publicado el año pasado, en el año 2016. Hay algunos datos estimados para América Latina de la incidencia que tienen estas formas no estándar del empleo. Aquí es parte de un texto gráfico, este cuadro es parte de un estudio que hizo Roxana Mauricio, para ver la incidencia que tenía el empleo temporario y el empleo a tiempo parcial respecto al empleo asalariado total en 5 países de la región. Fíjense que hay también una gran heterogeneidad. Hay que reconocer también que hay dificultades de tener medidas estandarizadas en esta materia, porque como esto se recoge a partir de encuestas de hogares, a veces hay diferencias en la forma en que se estructuran las preguntas, pero es notorio ver países como Ecuador, como Perú, que tienen, por ejemplo, una alta incidencia del empleo temporal, o sea, que son contratos a tiempo definido que tienen los asalariados, que supera el 50%, ¿no? En el caso del empleo a tiempo parcial, el país tiene una alta incidencia, Perú y Argentina, 30% del empleo a tiempo parcial en el total de asalariados, ¿no? La pregunta es si estas tendencias de crecimiento que hubieron en los últimos años se van a estabilizar, se van a profundizar. Tienen una importancia muy grande para evaluar las posibilidades que hay de mejorar y tener progresos en materia de formalización, pero especialmente en lo que tiene que ver en condiciones de trabajo, y evaluar cuál es el impacto también que puede tener en términos de productividad, en términos de cómo esos trabajadores realmente están aportando a la economía en materia productiva. Y finalmente, quiero comentarles este último gráfico que tiene que ver con una tendencia al mayor crecimiento en el empleo con habilidades de carácter no rutinario cognitivo y calificación alta, ¿no? Y esto se liga mucho con estas discusiones que están surgiendo sobre el futuro del trabajo. Este es un gráfico que llevaría varios minutos interpretarlo, va a quedar ahí en el PowerPoint para que ustedes lo vean más en detalle, pero tiene 2 paneles. El primer panel tiene las tasas de crecimiento que han tenido entre el año 95 y el año 2015, el empleo en ese decenio por, si uno caracteriza la característica del empleo según la tarea, ¿no? Entonces, van a ver que hay básicamente 3 columnas con una escalera azules, donde la primera columna refiere a las tareas que son rutinarias y son de características manuales, y en el otro extremo tienen aquellas que son no rutinarias y que requieren habilidades cognitivas. Si bien la columna más alta, que es la que tiene una tasa de crecimiento más alta, casi del 4%, representa una parte relativamente pequeña del aporte que hace el empleo total, o sea, son más o menos el 20%, la tasa de crecimiento de esos empleos ha ido mucho más alta, creciendo en forma
forma más rápida que aquellas que realizan actividades rutinarias y que no requieren un nivel cognitivo alto, ¿no? Entonces, esto un poco denota cuál es el perfil, ¿verdad?, de los trabajadores que están siendo demandados más intensamente, aun cuando todavía no representa un volumen muy grande, pero es una tendencia que continuar en el futuro va a llamar a la reflexión sobre la necesidad de repensar las oportunidades que tienen los trabajadores que no son capaces de hacer actividades que salen de las rutinas, ¿no?, y que pueden llegar a ser susceptibles de alguna automatización. Y el segundo panel, en color naranja, muestra también las tasas de crecimiento que han tenido los empleos según el nivel de habilidades, ¿no?, el nivel de calificaciones. Ahí nuevamente ustedes ven que las tasas de crecimiento más altas, que alcanzan el 3,5%, refieren a aquellos empleos que requieren una calificación alta. Nuevamente, en términos de volumen, todavía no representa un aporte de empleo muy grande, solamente el 20%, pero las tasas de crecimiento son altas. La gran cantidad de empleos sigue generándose en aquellos empleos que requieren una calificación media. Fíjense que en el otro extremo hay una tasa un poquito más alta que los de calificaciones medias para los de calificaciones bajas, ¿no? Y esta forma en U que tendría estas tres barras se asocia muy estrechamente con estas discusiones que hay sobre el impacto que está teniendo en el mercado de trabajo y en la distribución de ingresos, no solamente en América Latina, sino a nivel global, en la polarización de los ingresos, ¿no?, y en la polarización que está teniendo en el mercado de trabajo. O sea, tenemos actividades económicas de baja calificación que mantienen una tasa de crecimiento alta, y en el otro extremo tenemos calificaciones o empleos que requieren altas calificaciones. Entonces, por un lado, los negocios de comida rápida siguen demandando trabajadores de bajas calificaciones, pero en el otro extremo están las empresas que están más en la frontera tecnológica, que son las que están demandando también empleos a una tasa importante, y lo que está sucediendo es un adelgazamiento en aquellas actividades rutinarias con niveles técnicos intermedios, ¿no?, que también son susceptibles de ser reemplazadas o automatizadas. Entonces, esto es una tendencia importante donde hay distintas conjeturas de cómo va a evolucionar esto. Algunos dicen que va a seguir profundizándose esa diferencia y que los nuevos empleos de alta calificación son los que van a primar en el futuro, y esto va a restar oportunidades a aquellos trabajadores que tradicionalmente hacen actividades técnicas, ¿no?, de forma rutinaria y que requieren calificaciones medias y que son sujetos a un nivel de automatización mayor. Bueno, con estos 10 temas llevo justamente casi 55 minutos presentando. Me gustaría cerrar estos 10 temas y, en tal caso, en los próximos 10 minutos, hacer una revisión de cómo se relacionan estas 10 tendencias, estos 10 factores estructurales que tenemos en el mercado del trabajo, en el empleo en América Latina, con las discusiones sobre el futuro del trabajo. Y así luego abrimos una ronda de comentarios y preguntas. ¿Qué es esta iniciativa del centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo? La OIT es la agencia especializada en Naciones Unidas que se vincula con las instituciones, las problemáticas del mundo del trabajo. Fue creada en 1919, al final de la Segunda Guerra Mundial, como parte del Tratado de Versalles, y tenía como objetivo primario establecer un marco normativo, un marco de estándares internacionales para que los países adecuaran sus legislaciones y hubiera ciertos progresos en materia de justicia social vinculados con el mercado de trabajo. En aquella época no se cumplían ciertas normas que hoy nosotros consideramos como estándares, como pueden ser los tiempos de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, el respeto de la maternidad para la mujer, el derecho a la maternidad para la mujer, bueno, una serie de derechos que consideramos como fundamentales y que nos parecen
muy normales hoy, pero a principios del siglo pasado no se cumplían. Bueno, han pasado casi 100 años, en el año 2019 se van a cumplir 100 años y ha habido un aporte durante todas estas casi 10 décadas en materia normativa, de estándares internacionales, en la regulación del mundo del trabajo, que requiere, en cierta forma, una reflexión frente a los desafíos que van a venir en las próximas décadas. Entonces, esta es una invitación para discutir el futuro del trabajo y claramente América Latina tiene características propias, algunas que comparte con otras regiones del mundo. Entonces, la idea es promover una discusión amplia y participativa sobre el futuro del trabajo para llegar al centenario con una reflexión más acabada de cómo orientar el rol de una organización internacional donde participan los sindicatos, los gremios de empleadores y los gobiernos en forma tripartita. Entonces, la propuesta de discusión de la iniciativa de trabajo tiene 4 ámbitos. Una tiene que ver con el rol del trabajo en las sociedades contemporáneas, y por eso se llama trabajo y sociedad, en el sentido que no estamos frente al fin del trabajo, por el contrario, el trabajo sigue siendo una parte importantísima de la vida cotidiana de las personas, es la forma en la cual la gran mayoría de la población gana su sustento, pero además es un ámbito de realización personal, es un ámbito de construcción de relaciones sociales, y las personas tienen naturalmente ciertas aspiraciones en relación al trabajo y un canal también para crear y promover la ciudadanía y una institución importante para la construcción de las instituciones democráticas del país. Entonces, en ese sentido, la idea es hacer una reflexión sobre la importancia que tiene el trabajo en la sociedad contemporánea y tratar de evaluar cuáles son las nuevas percepciones sobre esto, porque claramente los jóvenes se involucran y se conectan con el mundo del trabajo de forma muy distinta de aquellos que ya pasaron, ya ingresaron al mundo laboral algunas décadas atrás. Los jóvenes tienen otro tipo de vinculación, tienen otros canales de vinculación y también tienen probablemente aspiraciones un poco distintas de la forma en la cual quieren involucrarse con el mercado de trabajo. Más allá de que sigue siendo una aspiración de los jóvenes entrar en el mercado de trabajo y tener una forma de realización en el mismo. El segundo ámbito de discusión tiene que ver con esos desafíos que se vinculan a la necesidad de tener un trabajo decente, un trabajo donde el empleo esté cubierto y en regla con las normas internacionales del trabajo, donde haya posibilidades donde haya protección social y donde haya también posibilidades de diálogo social, de voz y de organización, ya sea libertad sindical o libertad gremial. Entonces, el desafío de tener trabajo decente para todos es todavía una tarea pendiente. Justamente estos cambios que están ocurriendo en el mercado de trabajo y en la organización de la economía imponen desafíos sobre identificar cuáles son los sectores que van a generar los nuevos empleos en el futuro. Hay una apuesta en muchos países en ir promoviendo, por ejemplo, la creación de empleos ligados con el cambio de las políticas productivas más amigables con el medio ambiente, o sea, la idea de que el crecimiento esté asociado también con una suerte de sostenibilidad ambiental y eso genera oportunidades de empleo en muchos sectores nuevos de la economía, por ejemplo las energías renovables, actividades económicas que tienen un impacto directo en la sostenibilidad ambiental, como también otras actividades económicas vinculadas con el cambio demográfico, o sea, todas estas necesidades de trabajadores que va a haber en la economía del cuidado, al envejecer la población, el sector de los cuidados, el sector salud, el sector de los cuidados personales va a requerir más y nuevos trabajadores. Entonces, identificar cuáles son los sectores que permitirían cerrar esa brecha de generación de empleo que tiene la economía a nivel global. El tercer ámbito tiene que ver con la organización del trabajo y la producción. Algo comenté anteriormente sobre
automatización, la digitalización, o sea, cuáles son los sectores donde se van a generar empleos y donde se van a destruir empleos debido a cambios en la automatización y digitalización de muchas actividades económicas. Pero este ámbito de discusión no solamente se reduce a eso, sino también a los cambios que hay en la organización a nivel global. La economía cada vez está más interconectada, el fenómeno de la globalización impone que haya cadenas globales de suministro, cadenas de valor globales, en donde la generación, la productividad y la renta que generan esas cadenas se distribuye de forma todavía muy desigual. Hay, por ejemplo, el desarrollo de la cadena textil, uno observa que hay empresas que se encargan del diseño y de la organización de la cadena y descentralizan a ciertos países donde los costos de la mano de obra y de producción son muy bajos y donde la renta no queda apropiada ahí y ahí las condiciones de trabajo y las condiciones de bienestar de estos trabajadores, por ejemplo en Asia, en Bangladesh, son muy bajas, incluso sujetos a estos riesgos de accidentes laborales que se produjeron años atrás. Y estas cadenas globales logran capturar la renta en los países donde se desarrolla el diseño y se definen las estrategias de comercialización. Entonces, las cadenas globales, hay un debate importante de cómo tienen que ser reguladas, cómo tienen que establecerse ciertos estándares para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores que participan en ella. Otro fenómeno importante que también produce un impacto en la distribución de la renta a nivel global tiene que ver con la financiarización de la economía real. El sector financiero, a partir de la crisis financiera del 2009, no se revirtió esas ganancias extraordinarias que tenía el sector financiero, sino que después de la crisis se recuperaron esas rentabilidades que tiene el sector financiero e incluso muchas de esas empresas que están en actividades productivas o actividades de servicios se han movido a financiarizar parte de sus actividades económicas. Ustedes saben que en general todas las empresas multinacionales de retail tienen también una unidad de financiamiento, una unidad de negocios vinculada a la actividad financiera y esta es una actividad central en el modelo de negocio que tienen estas grandes empresas porque genera una rentabilidad extraordinaria. Y finalmente, el cuarto ámbito de discusión tiene que ver con la gobernanza del trabajo. Esto es muy importante porque la discusión del futuro del trabajo no puede reducirse a la discusión del impacto de la tecnología y a la destrucción de empleos y cuáles van a ser los nuevos empleos, sino que también tiene que vincularse con cómo van a ser las instituciones que dan gobernanza al mundo del trabajo. En este sentido, hay una necesidad de reexaminar no solamente este marco normativo que ha generado la OIT durante muchas décadas, los convenios, las recomendaciones que han ido adoptando en numerosos países, sino también las instituciones laborales, la seguridad social, la formación para el trabajo, la inspección laboral y también los ámbitos de diálogo social, o sea, ámbitos a nivel de empresa, a nivel de sectores de la economía y a nivel nacional. O sea, hay una necesidad de reflexionar de cómo esos ámbitos de diálogo social y de concertación social tienen que ayornarse, tienen que ser mucho más efectivos para contribuir a los objetivos de desarrollo inclusivo que tiene un país. Déjenme muy rápidamente, va a quedar este PowerPoint, pero quería comentarles una de las figuras que tengo más adelante que tiene que ver con el impacto que está teniendo la digitalización en las condiciones de trabajo. Y déjenme comentar unos minutos sobre parte de los debates que está habiendo en esta materia. A ver, hay un tema que es el desarrollo que tiene que ver con la digitalización de las condiciones de trabajo, o sea, esto que el teléfono celular, la conectividad, el internet, la posibilidad de tener un modelo de trabajo amigable y flexible
que genera nuevas oportunidades de vinculación con el mundo del trabajo y de realizar una actividad laboral, una actividad productiva, está siendo vista como una importante oportunidad, ¿no? Pero también hay algunas visiones críticas respecto a cómo se está desarrollando esas nuevas oportunidades de trabajo amigable y flexible. Y acá hay una reflexión de Eurofund, que es una institución europea que estudia sobre las condiciones de trabajo y cómo alerta que esta idea de tener un trabajo en cualquier momento, en cualquier lugar, si bien es una oportunidad para aquellos que no se han podido incorporar al mercado de trabajo, aquellos que tienen alguna restricción, como puede ser una discapacidad, podría convertirse fácilmente en una trampa del tipo siempre y en todas partes, para que algunos trabajadores estén vinculados permanentemente a las condiciones que impone una empresa, que impone un empleador, y que esto claramente está generando toda una serie de efectos negativos nuevos. El ámbito de impacto tiene que ver con la salud psicosocial y el impacto psicosocial que tienen estas nuevas formas de organizar el trabajo, en donde claramente aparecen fenómenos nuevos como fenómenos que se han ido presentando, no son nuevos, pero que se han ido presentando como el estrés, el agotamiento y algunos problemas también que tienen que ver con las condiciones ergonómicas en las cuales se realizan estos nuevos empleos, ¿no? La aparición de o el incremento de la incidencia de algunas enfermedades ocupacionales que afectan la estructura, afectan el cuerpo. Como verán, no soy especialista en este tema, sino que los colegas que realizan actividades, son especialistas en seguridad y salud de trabajo, definen estas características, pero el uso de la computadora, el uso del teléfono, genera nuevas enfermedades profesionales. Entonces, ahí también hay un campo de discusión importante de cómo sopesar el impacto que está teniendo esto en las condiciones de trabajo, que van un poco más allá de la cuantía del empleo y cuánto se destruye, cuánto se crea, sino que tienen que ser considerados más seriamente. Y la digitalización, un poco como decíamos antes, va a generar también una suerte de polarización en el ingreso o es posible que se incrementen las brechas entre trabajadores menos calificados y más calificados, o trabajadores que tienen más oportunidades de involucrarse, conectarse con las habilidades digitales, y aquellos que están mucho más restringidos, ¿no? Hay algunas estadísticas que muestran la gran diferencia que hay entre América Latina y los países europeos, los países de la OCDE, en el uso que tiene, por ejemplo, el celular y las computadoras, como el nivel de acceso y de uso de telefonía celular es similar el que tiene América Latina, especialmente los jóvenes, con el que tienen los jóvenes en Europa. Sin embargo, es mucho más baja la proporción de los jóvenes de América Latina que utilizan el celular y la tecnología informática a través del celular para el trabajo o para el aprendizaje, ¿no? Básicamente se utilizan para el consumo o para la comunicación, redes sociales, etcétera, pero se utiliza en una proporción mucho menor para actividades de desarrollo de habilidades y para actividades laborales propiamente dichas. Entonces hay una brecha importante para cerrar en materia de desarrollo de habilidades utilizando las nuevas tecnologías. Y finalmente mencionar también la importancia que tiene el Estado regulando estas nuevas actividades económicas. Hemos hablado, o se habla generalmente de la uberización de la economía o de las actividades productivas, con el fenómeno de la aparición de la oferta de servicios a través de plataformas y las oportunidades de empleo que generan esos servicios a través de plataformas, donde hoy tenemos, por ejemplo, el servicio de transporte de Uber, Cabify y otras empresas que permiten que trabajadores se vinculen con esta actividad económica y donde no existe un marco regulatorio claro y también hay bastante incertidumbre de cómo va a evolucionar ese marco
regulatorio y las reacciones que han tenido los gobiernos y los actores sociales en el país han sido muy disímiles, ¿no? Desde prohibir la actividad por considerarla ilegal o por lo menos no cumple con algunos requisitos normativos, a indefinición en la regulación, o sea que están dejando que el mercado un poco funcione y que reasigne los recursos y aparezcan o desaparezcan ciertos proveedores, a otros países que han tratado de avanzar en una regulación para poner esta actividad en un marco de certeza jurídica y también de igualdad de condiciones respecto a otras actividades u otros proveedores, por ejemplo, en este caso de Uber, de los servicios de transporte. Y ahí a mí me gustaría mencionar un ejemplo claro, que es lo que ha hecho en Uruguay el gobierno junto con la Intendencia de Montevideo, es regular la actividad de Uber, y que ha permitido formalizar a los conductores, hacer que coticen a la seguridad social y también involucrar a la empresa para que sea parte del marco regulatorio, ya sea como agente de reflexión o como agente de información de las actividades que realizan los conductores. En ese sentido, nuevamente, necesitamos, o por lo menos mi sugerencia sería que haya una acción mucho más propositiva y más firme de los gobiernos en tratar de regular y someter a un diálogo social para poder regular estas actividades económicas, en el sentido que permitiría formalizar, garantizar ciertos derechos laborales y ciertos estándares a las personas que están involucradas en esas actividades económicas. Bueno, me gustaría cerrar con esto y abrir un espacio de preguntas. Quedaba mencionar algo sobre las necesidades de calificaciones en la nueva era digital. Esto queda en el PowerPoint. Y les agradezco mucho la atención y quedo atento a las preguntas y comentarios que pudieron haber. Bueno, yo voy leyendo las preguntas para ir comentando, ¿no? Me gustaría que comentara un poco sobre la relación del empleo que viene automatizándose y el trabajo informal en el sector rural. ¿Cuál es la perspectiva de la juventud en un campo abandonado por el Estado? Bueno, ciertamente ahí hay un espacio, hay una oportunidad importante desde el punto de vista de las políticas públicas para transformar definitivamente el sector rural, ¿ya? Y convertirlo en un sector mucho más dinámico, mucho más integrado y donde haya condiciones de trabajo y de equidad más importantes. Hay una parte de la agricultura y del sector rural en América Latina que se ha transformado rápidamente y ha sido increíble la cantidad de tecnología y de aumento de la productividad que ha tenido ese sector, ¿no? Sin embargo, esa característica sigue subsistiendo con un segmento muy heterogéneo, donde hay un sector del ámbito rural que sigue trabajando en la lógica de la subsistencia, ¿ah? Y hay otro sector que está mejor conectado con esta modernización que ha habido, pero donde no se cumplen ciertos estándares laborales y uno incluso sigue encontrando violaciones muy importantes de derechos fundamentales. Donde hay trabajo infantil, donde hay trabajo forzoso, donde no se formalizan a los trabajadores, ¿no? Me ha tocado justamente esta semana estar en una región productiva agrícola en Chile, la región del Maule, donde es un sector muy dinámico y una muy dinámica que exporta mucha
mucha de la fruta que produce está conectada a estas cadenas mundiales y producen productos de muy alta calidad y son muy competitivos, pero en el sector siguen existiendo prácticas laborales que también no cumplen con esos estándares. Entonces, hay una oportunidad de que las empresas se conecten con estas cadenas mundiales. Las cadenas mundiales tienen ciertos estándares que tienen que cumplir no solamente las empresas que exportan los productos, sino también todos los proveedores que tienen esas empresas. Entonces, hay una oportunidad para poder conectar mejor la actividad agrícola con las actividades de exportación, donde se abre una posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo. Los países, a medida que también se van integrando mundialmente y van firmando acuerdos comerciales, también hay una nueva ola de acuerdos comerciales internacionales que exigen a los países que cumplan ciertos estándares laborales. Y por otro lado está la necesidad de seguir promoviendo políticas, podemos decir, de desarrollo productivo y de trabajo decente en lo que es la economía más de subsistencia agrícola, donde claramente están imposibilitados en el corto plazo de integrarse al sector moderno de la agricultura, y en ese sentido, incluso yo que trabajo en la OIT puedo contarles que la misma organización recién ahora, hace unos pocos años, ha retomado la necesidad de poner un foco en el empleo rural. Este fue un área que tuvo su auge hasta los años 70, años 80, y luego gradualmente la misma Organización Internacional del Trabajo priorizó otros temas. No lo dejó de lado, pero priorizó otros temas. Y ahora se está recuperando este tema porque además en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible hay una oportunidad también para volver a conectar el desarrollo productivo rural con la necesidad de tener un desarrollo mucho más inclusivo, no solo en el sector rural, sino también vinculado a las otras actividades productivas. Yo no sé si eso, Sergio, creo que era Mario, Carlos Mario es el que preguntó sobre eso. Sergio comenta, quisiera saber cómo estamos en cuestión de desempleo en América Latina. Otra pregunta es acerca de cómo se unifican las condiciones laborales de lo urbano y lo rural, teniendo en cuenta que no hay garantías productivas y comerciales en el área. Bueno, en materia de desempleo hubo un progreso importante, se lograron las tasas más bajas en la historia hace 3 años. La desaceleración económica hizo que el desempleo urbano empezara a subir nuevamente y, si no me equivoco, el último dato que tenemos está en alrededor del 8% a nivel regional, con todas las diferencias que existen. Pero la tasa de desempleo es, como todos sabemos, un indicador muy limitado para caracterizar los problemas que tiene el mercado laboral de América Latina, porque los indicadores de precariedad, o sea, el indicador de desempleo no muestra los indicadores de precariedad, de subempleo, de informalidad que tienen aquellos trabajadores que están empleados. Ustedes saben que hay países que tienen tasas de desempleo muy bajas en la región, pero que tienen problemas estructurales en el mercado de trabajo muy acuciantes, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es el caso de México. Es muy loable que tenga una tasa de desempleo muy baja, o sea que logra que gran parte de la población económicamente activa se vincule con el mercado de trabajo, pero los niveles de informalidad y los niveles de las condiciones de trabajo también son muy bajos. También hay una gran heterogeneidad. México tiene un sector económico muy dinámico, muy conectado a la economía internacional, un sector industrial donde ha progresado mucho en términos de reducción de esas brechas de productividad, pero a la vez muestra esa dualidad donde hay un sector muy rezagado en términos productivos, donde las condiciones de trabajo son muy bajas. Y en términos urbanos, de las diferencias urbanas-rural, también sucede lo mismo, en el sentido que los indicadores de desempleo son bajos porque en realidad gran parte de la población económicamente activa realiza actividades de subsistencia, trabaja en el
el mundo agrícola, y eso no denota todos estos problemas más de precariedad que tiene el empleo en el trabajo agrícola. Claramente los jóvenes no se quedan en el mundo agrícola, sino que se siguen moviendo hacia el mundo urbano. Entonces la problemática de los jóvenes en términos agregados, en términos de dimensión, está más en el mundo urbano que en el mundo rural. Claramente ahí también va a haber desafíos de cómo se va a recomponer la población económicamente activa en lo rural y cuál va a ser el impacto que va a tener la tecnificación. Como les mencionaba anteriormente, muchas actividades agrícolas que se han tecnificado en la cosecha, en la siembra y en todos los servicios que están vinculados con la actividad agrícola, o sea, aquello que llamamos empleo rural no agrícola, ¿no? Que sigue siendo una parte importante cuando hablamos del empleo rural. Incluso se ha incrementado el empleo en términos relativos, el empleo agrícola ha estado más o menos estable y lo que ha tomado más significancia es el empleo rural no agrícola, o sea, todas esas actividades de servicios que se vinculan con la actividad agrícola. Y donde claramente ha habido también cambios importantes en términos de modernización de esos servicios, y hay oportunidades importantes en la medida que se desarrolla una industria y servicios que apoyan a la actividad agrícola. Me parece que hay una potencialidad, un espacio de oportunidades de generación de empleo donde los jóvenes pueden tener algún espacio. A ver, sigo con ELSA, cómo potencializar la educación para formar a los trabajadores y evitar la problemática del mercado de trabajo, existencia de brecha socioeconómica educativa. Bueno, este es uno de los grandes desafíos que tenemos en materia del mercado de trabajo, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos del mercado de trabajo, hablamos de los indicadores que tienen que ver con la calidad del empleo, hablamos de las instituciones laborales como la negociación colectiva, las distintas regulaciones de las condiciones de trabajo, pero efectivamente la posibilidad de que podamos pegar un salto en términos de desarrollo económico inclusivo tiene que ver con esto que tú mencionas, que es la educación para el trabajo, en coordinación con el desarrollo del sistema educativo, en el sentido que hemos tenido cierto desarrollo paralelo de lo que es la política educativa y la política de educación para el trabajo, y que se refleja cuando uno analiza las instituciones en los países donde hay ciertas instituciones de formación vinculadas al mercado de trabajo y otras instituciones de formación vinculadas al Ministerio de Educación. La necesidad de que tengamos un sistema más estructurado de doble vía, en donde las personas puedan hacer una trayectoria de aprendizaje. Hoy hablamos de educación a lo largo del ciclo de vida, o sea, el nuevo paradigma no tiene que ver con la vieja escuela o la vieja idea de donde uno entra al sistema educativo, estudia por una cantidad de años, sale del sistema educativo y pasa al mercado del trabajo y se desvincula del sistema educativo. O sea, la idea del nuevo paradigma es educación a lo largo del ciclo de vida, en donde el trabajador tiene que tener una suerte de formación continua, formación permanente, y en el sentido de que articular mejor las instituciones de educación y de formación para el trabajo. Como les decía, la formación técnica, la formación dual en sentido latinoamericano. O sea, cuando hablamos de formación dual hay que entender que no se puede trasladar el modelo de educación dual europeo, alemán, suizo, a la realidad mediterránea, sino que hay que tener una adaptación, pero la lógica del modelo dual donde uno puede, un trabajador, un joven, puede alternar formación en el sistema técnico profesional y en el sistema educativo más tradicional, ¿no? La educación media y la universidad. En ese sentido hay mucho para hacer en esa articulación, y en la medida que no hagamos cambios, no me gustaría decir una reforma, pero cambios continuos en este sistema de educación, va a haber imposibilidad de que podamos pegar un salto en materia de desarrollo productivo, porque para poder pegar ese salto en desarrollo productivo
necesitamos jóvenes y una fuerza de trabajo más preparada para las nuevas exigencias. Y el otro desafío importante que tiene el sistema educativo tiene que ver con lo que en términos en inglés que se llaman reskilling, ¿no? Que es cómo recalificar a los trabajadores. Justamente estamos hablando de los cambios en la organización de la producción y el trabajo hacen que haya una depreciación muy rápida de los saberes que tienen y las habilidades que tienen los trabajadores, por eso necesitamos esta formación continua, y hoy hay muchas actividades productivas que están siendo reestructuradas, están cambiando, y tenemos muchos trabajadores que tienen 40, 50, incluso 60 años, pero necesitan ser recalificados. El sistema de formación normalmente se pensó para las personas más jóvenes, los trabajadores antes de ingresar al mercado de trabajo, cuando estaban en sus primeros años de su carrera laboral. Claramente hoy se necesita ampliar la oferta de servicios de formación y de programas de formación para el trabajo para personas que son adultas o adultas mayores. Bueno, no sé si eso un poco respondió. A ver, creo que tengo Eugenia Martín, el gráfico que vincula tipos de trabajo y niveles educativos muestra claramente que es esa vieja discusión sobre la relación virtuosa entre estas dos dimensiones va amesetándose en los niveles educativos medios, que avances en las recomendaciones internacionales en este punto. Un saludo de Mendoza. Bueno, Eugenia Martín, te conozco, así que un saludo grande para ti. Y bueno, creo que un poco la discusión que mencioné anteriormente tiene que ver con esa necesidad de reflexionar de cómo el sistema de formación para el trabajo tiene que reflexionar sobre esas calificaciones que requieren los trabajadores que están en el medio, que son aquellos que hoy normalmente son cubiertos por alguna formación técnica, pero que una formación técnica que se puede volver cada vez más obsoleta, y en donde tiene que haber un escalamiento en términos de la cuantía y especialmente la calidad de la oferta de formación profesional para esos segmentos, ¿no? Claramente ahí hay un desafío importante porque las instituciones siguen teniendo ciertos paradigmas que están de cierta forma obsoletos, en el sentido que hay que reflexionar sobre el modelo de aprendizaje y también que el modelo de aprendizaje sea mucho más flexible y sea mucho más participativo por los actores que están participando de ese modelo de aprendizaje. A ver, el modelo de aprendizaje tiene que cambiar de algo que viene dado de arriba para abajo, con ciertas estructuras rígidas y ciertos comportamientos estancos, hacia un modelo mucho más flexible, donde incorpore la posibilidad de desarrollo de habilidades blandas, ¿no? de socialización, de aprendizaje en grupos. El hecho de que podamos grabar esta presentación y que esté disponible para una persona que pueda acceder en cualquier tiempo y lugar, es una de las manifestaciones o de las oportunidades que va dando la tecnología para poder tener distintas formas de aprendizaje en tiempo y lugar. En ese sentido, claramente hay que moverse hacia sistemas donde puedan recrearse oportunidades y haya más colaboración entre los que participan en el aprendizaje, y que eso genere una base de habilidades que permita adaptarse a los distintos requerimientos técnicos que puedan tener las actividades productivas. Bueno, muy bien. La presentación está disponible, va a quedar disponible acá. Mi correo electrónico es personal, es bertranu@